Una anciana descubre el despiadado complot de sus hijos para envenenarla el día de su cumpleaños, pero jamás habrían podido anticipar su siguiente jugada, dejándolos asombrados y desesperados. Un ambiente festivo impregnaba la elegante mansión de la señora Aurora, una construcción señorial con altos techos y decoraciones exquisitas. La anciana, propietaria de una prestigiosa empresa farmacéutica, se preparaba para celebrar otro año de vida. Sin embargo, esta vez había algo diferente en el aire, una tensión sutil que solo ella parecía percibir. Sus hijos, Ricardo y Luisa, estaban organizando la fiesta con un entusiasmo inusualmente exuberante. Ricardo, un hombre alto y elegante con una voz suave y persuasiva, supervisaba cada detalle de la decoración. Luisa, una mujer de mediana estatura con una sonrisa encantadora pero calculadora, se encargaba de la comida y las bebidas, asegurándose de que todo fuera perfecto. La señora Aurora, una mujer de cabello gris y ojos que aún conservaban un brillo juvenil, observaba los preparativos y la planificación con una sonrisa agradecida, aunque su mente estaba alerta. Notaba pequeños detalles que a otros les pasarían desapercibidos, las miradas furtivas entre sus hijos, susurrando cosas a sus espaldas, y una sensación de inquietud que no podía sacudirse. «Mamá, ¿qué te parece este pastel? Pruébalo. También está este otro», dijo su hija, extendiéndole varias opciones con una sonrisa que no llegaba a sus ojos. Aurora probó un pequeño bocado, notando un leve retrogusto metálico que le hizo levantar una ceja con disimulo. «Nunca imaginé que organizarías algo así para mí. Estoy tan feliz», exclamó con los ojos llenos de alegría aparente, mientras en su interior se formaba un plan. Ricardo, alto y elegante, se acercó a su madre con una cálida sonrisa. Su porte impecable y su voz convincente parecían enmascarar sus verdaderas intenciones. «Mamá, te mereces esto y mucho más. Queremos que este día sea realmente especial», dijo, rodeándola con un abrazo amoroso que a Aurora le pareció más una serpiente que un gesto afectuoso. Mientras la abrazaba, Aurora sintió la fría resolución en su corazón. Sabía que debía actuar con astucia para desbaratar el complot sin levantar sospechas. Luisa, por su parte, hojeaba revistas de decoración con ojo crítico. «Todo tiene que ser perfecto para nosotros, querida madre», comentó, señalando un arreglo floral con una mirada de satisfacción. «Hermoso, ¿no?». Mientras la casa se llenaba de risas y alegría, la anciana madre, sentada en la encimera de la cocina, probaba los pasteles que sus hijos le ofrecían, apenas pudiendo expresar su felicidad y gratitud. Sin embargo, en el momento en que ella salió para ir al baño, los hermanos aprovecharon para compartir un secreto. Ricardo le susurró a su hermana: «Todo va según el plan. Ella no sospecha nada». Luisa asintió, su sonrisa ocultando intenciones oscuras. «Bien, sigamos halagando a la vieja». La anciana regresó muy contenta y sin tener idea de lo que sus hijos estaban tramando. En su mente, ya podía imaginar su fiesta con la música llenando el aire, el aroma de deliciosos platos emanando de la cocina, la impecable decoración y el ambiente de celebración que tanto deseaba. Pero el regalo más especial para ella era la presencia y el amor de sus hijos, quienes siempre habían estado ausentes, mimados y solo preocupados por gastar su dinero. Ella pensó que, al ir creciendo, quizá los dos se habían dado cuenta de su mal comportamiento, valoraban más sus días juntos y querían complacerla. Pobrecita. Mientras planeaba la celebración, Aurora seguía probando los pasteles y dulces cuando recibió una llamada inesperada. Su expresión cambió a una de preocupación mientras hablaba por teléfono. «Sí, entiendo. Estaré allí tan pronto como pueda», dijo, revelando una repentina urgencia. Tras colgar, la mujer se dirigió a sus hijos y les explicó que tenía que marcharse por un asunto urgente relacionado con su empresa. «Mi abogado me acaba de llamar por un problema con un envío que debemos resolver de inmediato. Me tengo que ir ahora, pero regresaré para que podamos continuar con los arreglos». «Está bien», contestaron apresuradamente los hijos, ocultando su alivio. Con rápidas despedidas y promesas de volver pronto, la empresaria abandonó la mansión, dejando a sus hijos solos con su plan.
En el fondo, Aurora no podía imaginar la traición que se estaba gestando entre las sombras de su propio hogar. En cuanto su madre cerró la puerta, los hermanos intercambiaron miradas cómplices y celebraron el éxito de su malvado plan. «Este va a ser nuestro momento, Luisa. Nadie sospechará nada». «¿Cómo es posible que no hubiéramos pensado en esto antes?», exclamó Ricardo, con una sonrisa de triunfo en su rostro. Luisa, con una sonrisa traviesa, asintió. «Sí, nadie sospechará nada. Ya compré el veneno para ponerlo en el pastel. Deshagámonos de esa vieja bruja. Tan pronto como coma un trozo, tendremos nuestra herencia». Discutieron los detalles con una frialdad que hacía difícil creer que la mujer a la que se referían era su propia madre. Luisa había conseguido un potente veneno, indetectable y de acción rápida. «Parecerá un ataque cardíaco natural. De todos modos no le queda mucho tiempo», comentó, mientras revisaba la pequeña botella de veneno con una mirada calculadora. Ricardo se rió como si fuera una broma muy divertida. Los dos se sentían como si ya tuvieran la herencia en sus manos, y se imaginaban lo fácil que sería apoderarse de la fortuna de su madre. «Todo lo que tenemos que hacer es montar una escena, llorar en su funeral, y pronto seremos inmensamente ricos», dijo Ricardo, con los ojos brillando de codicia. Luisa asintió con una sonrisa de satisfacción en su rostro. «Podremos hacer lo que queramos. Finalmente seremos libres para vivir la vida que merecemos. Este cumpleaños falso valdrá la pena». Continuaron discutiendo los detalles del plan, seguros de que nadie descubriría sus intenciones. La escena estaba perfectamente planeada. Un pastel envenenado, una actuación de duelo convincente, y pronto la fortuna sería suya. Y así llegó el día especial de Aurora. La tensión flotaba en el aire, disfrazada bajo la fachada de una celebración íntima de cumpleaños. La anciana se despertó radiante, sin sospechar lo que sus hijos tramaban. Como propietaria de una empresa farmacéutica que había construido sola después de la muerte de su marido, dejándola con 2 hijos pequeños, Aurora era una mujer muy astuta e inteligente. En la víspera de su cumpleaños, la casa estaba decorada de manera exquisita. Globos y guirnaldas adornaban las paredes, y la mesa estaba dispuesta con los mejores cubiertos y cristalería. Los hijos la rodeaban con sonrisas y abrazos falsos, ocultando sus verdaderas intenciones bajo una capa de afecto fingido. Aurora, sin embargo, disfrutaba del momento. La ilusión de tener a sus hijos cerca, mostrando un afecto que había anhelado durante años, la llenaba de una felicidad genuina. A medida que avanzaba el día, sus hijos ejecutaban su plan con precisión milimétrica, seguros de que pronto lograrían su objetivo sin levantar sospechas. Sus hijos habían organizado el evento para que fuera algo íntimo, solo para ellos 3. Era algo que la mujer siempre había deseado, ya que sus hijos rara vez pasaban tiempo en casa. Siempre estaban viajando y gastando dinero sin consideración, y ahora había llegado el momento de que ella disfrutara de ese momento tan especial que había anhelado durante años. Apenas podían ocultar su siniestra anticipación. «Dios mío, va a funcionar», murmuró Luisa, soltando una risa diabólica mientras observaba la escena que habían preparado. En su opinión, ella era la mente maestra de ese cruel plan, habiendo planeado cada detalle con precisión. Ricardo, aunque igualmente malintencionado, no tenía la capacidad de planificarlo todo solo. Siempre había sido influenciado por su hermana mayor, quien había manipulado la situación a su favor desde el principio. Aunque su carácter era igual de malicioso, dependía de la astucia y el ingenio de Luisa para ejecutar sus planes. Cuando la anciana bajó las escaleras desde el segundo piso, se encontró con una escena magníficamente decorada. Las paredes estaban adornadas con guirnaldas doradas y plateadas, y la mesa estaba dispuesta con esmero, cubierta con un mantel de encaje blanco y la vajilla más fina de la casa. Unas velas altas y elegantes estaban encendidas, llenando la sala con una luz cálida y acogedora. El pastel que habían envenenado se encontraba cuidadosamente colocado en el centro de la mesa, rodeado de dulces y elegantes bocadillos de caviar y trufa negra. El pastel era una obra de arte,
con varias capas decoradas con flores de azúcar y glaseado brillante, diseñado para ser irresistiblemente tentador. Aurora, con una cálida sonrisa, agradeció el gesto de cariño. «Oh, qué feliz estoy de estar aquí con mis dos maravillosos hijos», dijo, con los ojos llenos de gratitud y amor. La anciana estaba radiante de felicidad, y sus ojos brillaban con una emoción que nadie podía descifrar. El amor que sentía en ese momento la hacía olvidar cualquier preocupación. Para ella, tener a sus hijos cerca, aunque solo fuera por un día, era el mejor regalo que podía recibir. Sentía una profunda satisfacción al verlos esforzarse tanto por hacerla feliz. A medida que se sentaba a la mesa, Aurora observó cada detalle con aprecio. Los adornos florales eran delicados y coloridos, y el aroma de las comidas finas llenaba la sala, creando una atmósfera de lujo y elegancia. Sus hijos la rodeaban con sonrisas y abrazos, ocultando sus verdaderas intenciones bajo una capa de afecto fingido. Aurora, aún sin sospechar nada, alzó su copa para un brindis. «Por muchos años más juntos, mis queridos hijos», dijo, sintiéndose en paz y plena de felicidad. Mientras sus hijos levantaban sus copas y fingían sonreír, una oscura nube de traición se cernía sobre la celebración, invisible para la anciana, pero palpable entre los conspiradores. Fue un día maravilloso. Comieron, bebieron y charlaron como si realmente fueran una familia feliz. La casa estaba llena de risas y alegría, creando una atmósfera que parecía casi perfecta. Después de cantar «Feliz cumpleaños», los hermanos observaron atentamente cada movimiento de su madre, mientras ella cortaba un generoso trozo de pastel. «¡Feliz cumpleaños, mamá!», gritaron con voces que temblaban de anticipación y emoción contenida. Pero la anciana tenía otros planes para hacer el momento aún más especial. «Este momento merece un vino muy especial», dijo, yendo a la bodega. Trajo consigo una botella de vino carísimo, el único sobreviviente de una bodega que había sido destruida antes de la Primera Guerra Mundial, y que costaba una fortuna. Conociendo el gusto refinado de sus hijos, les sirvió una generosa cantidad. «Brindemos por nuestra familia», dijo, llenando las copas y levantando la suya. Ambos hijos tomaron sus vasos, tratando de ocultar su nerviosismo, y ella tomó el generoso trozo de pastel, dándole un gran mordisco. La anciana se comió casi todo el trozo, y comentó con entusiasmo que estaba delicioso. Luego, con una sonrisa de satisfacción, tomó otro trozo mientras Ricardo y Luisa observaban con entusiasmo creciente cómo ella se atiborraba del pastel envenenado. Cada mordisco que daba aumentaba la tensión en la sala. Contuvieron la respiración, esperando ansiosamente el efecto letal del veneno. Los dos brindaron con el vino caro que les había comprado su madre, y sonrieron, compartiendo una mirada de complicidad que ocultaba el verdadero significado de aquella alegría. Mientras la anciana disfrutaba del pastel, Ricardo y Luisa intercambiaban miradas de satisfacción. La escena estaba perfectamente orquestada, y el plan parecía estar funcionando a la perfección. Sus corazones latían con fuerza, mientras esperaban que el veneno hiciera efecto. La tensión en el aire era palpable, aunque disimulada bajo una fachada de celebración y cariño. Finalmente, Aurora levantó su copa para un último brindis, sin sospechar que sus hijos estaban a punto de conseguir lo que tanto ansiaban. «Por muchos años más juntos, mis queridos hijos», dijo, sintiéndose plena y feliz. Ricardo y Luisa levantaron sus copas, brindando con sonrisas que escondían sus verdaderas intenciones. El vino caro y el pastel envenenado se convertirían en los instrumentos de su traición. La anciana, ajena a la conspiración, disfrutaba del momento sin saber que su mundo perfecto estaba a punto de desmoronarse. Pero el destino les tenía preparado algo inesperado, el extraño destino de Aurora. Para consternación de sus hijos, la anciana no se sentía enferma, incluso después de 20 minutos de haber comido el pastel. «El veneno debería haber hecho efecto ya», susurró Luisa suavemente al oído de Ricardo, con una creciente inquietud. En ese momento la empresaria dijo algo que les hizo perder el aliento a ambos. «¿Qué pasa, mis amores? ¿Por qué se ven tan decepcionados?
No están felices porque todavía no estoy muerta. Aurora se puso de pie, y reveló que conocía su macabro plan desde el principio. ¿De verdad pensaron que no lo sabría? ¿Cómo pudieron pensar que soy tan tonta? Cambié su pastel venenoso en mitad de la noche, por uno que seguramente no iba a matarme, dijo la mujer con expresión de disgusto. Ricardo y Luisa estaban petrificados, sus rostros pálidos de miedo. ¿Qué? Pero, ¿cómo es posible? Lo hicimos todo con mucho cuidado, balbuceó Luisa, incapaz de creer lo que estaba ocurriendo. Me subestimaron, dijo la empresaria con voz firme. Pero lo que reveló a continuación hizo que los dos criminales empezaran a llorar. Hubiese sido bueno si no fueran tan estúpidos, y en su lugar hubieran puesto veneno en el vino. Los dos dejaron caer sus vasos al suelo, horrorizados. Así me hubieran matado antes, exclamó la anciana con una mezcla de ira y decepción. En un acto de desesperación, los hermanos intentaron provocarse el vómito, pero la señora los detuvo con un gesto severo. No sirve de nada. Elegí un veneno específico. Si intentan vomitar, morirán inmediatamente. Qué lástima que solo yo tenga el antídoto, dijo con frialdad. Ricardo y Luisa se detuvieron de inmediato, vencidos por el pánico, y comenzaron a suplicar clemencia. Mamá, por favor, perdónanos. Fue simplemente un terrible error. Podemos explicarlo. Por favor, danos el antídoto, gritaron, con las lágrimas corriendo por sus rostros y la desesperación en sus voces. Aurora los miró con una mezcla de tristeza y firmeza. ¿De verdad creen que pueden enmendar esto con una simple disculpa? Me han traicionado de la manera más vil posible. Tal vez sea hora de que aprendan una lección, dijo, dejando que el silencio pesado cayera sobre ellos, mientras los hermanos se daban cuenta del terrible error que habían cometido y de las inminentes consecuencias de sus acciones. Pero Aurora, manteniendo la compostura, se limitó a decir: «Son una vergüenza. ¿Cómo pude criar a 2 hijos con las agallas de matar a su propia madre, sin ningún arrepentimiento? Su única posibilidad es registrar una confesión completa de sus planes. Solo entonces consideraré darles el antídoto». La mujer encendió la cámara de su celular y les ordenó sentarse en el sofá. Ahora confiesen. Estaban indecisos, después de todo, era lo mismo que cavar su propia tumba. Tienen exactamente 20 minutos antes de que el veneno haga efecto, concluyó la mujer, y su voz resonaba con innegable autoridad. Los dos criminales, ahora enfrentados a la realidad de sus acciones y a la inminencia de la muerte, comprendieron la gravedad del error que habían cometido. Aurora observó cómo los jóvenes, temblando y llorando, confesaban los sórdidos detalles de su plan ante la cámara. La sala, que alguna vez fue un escenario de celebración, se transformó en un tribunal de justicia materna. Cada uno se turnó para revelar el diabólico plan que habían ideado. Ricardo, con la voz entrecortada y lágrimas en su rostro, pensando que se estaba muriendo, comenzó. Sí, planeamos envenenar a nuestra madre para obtener la herencia más rápido. Lo siento mucho. Estábamos obsesionados con la idea de tener su fortuna para nosotros, pero era porque ella nunca nos dejaba gastarla como queríamos. Siempre teníamos que hacer algo a cambio, como un trabajo. Se detuvo, ahogándose con las lágrimas y su creciente miedo a morir. Aurora, con una mezcla de tristeza y determinación, respondió: «Quería que apreciaran el valor del trabajo duro. Nada viene gratis en esta vida». Luisa, con el rostro empapado en lágrimas y su voz temblando, continuó: «Nos cegó la codicia. Pensábamos que podríamos tener una vida fácil si te deshacíamos de ti. Nunca pensamos en las consecuencias, ni en el dolor que te causaríamos. Solo queríamos tu dinero sin restricciones». La cámara capturaba cada detalle de su confesión, desde las palabras titubeantes hasta las miradas desesperadas. Aurora, manteniendo la calma, agregó: «La riqueza no es un sustituto del amor ni del respeto. Ustedes dos han olvidado lo que significa ser una familia». La mujer dejó que el silencio pesado cayera sobre ellos, mientras los hermanos se daban cuenta del terrible error que habían cometido y de las inminentes consecuencias de sus acciones. Con el tiempo avanzando y el veneno en sus sistemas, sus ruegos se hicieron más desesperados. «Mamá, por favor,
Danos el antídoto. No queremos morir, suplicaron ambos, sus voces llenas de pánico. Aurora, con lágrimas en los ojos, respondió: la elección que hicieron los ha llevado hasta aquí. Ahora, enfrentarán las consecuencias de sus actos. El reloj seguía su curso, y la tensión en la sala era palpable. Ricardo y Luisa, abatidos y aterrorizados, comprendieron que habían subestimado gravemente a su madre, y que su ambición desmedida los había llevado a un punto de no retorno. Con cada confesión, los hermanos miraban desesperados a su madre, suplicando clemencia. «Madre, por favor, nos estamos muriendo. Danos el antídoto», suplicó Ricardo con voz temblorosa. La empresaria, sin embargo, se mantuvo imperturbable y se los negó con vehemencia. «Necesitan entender la gravedad de lo que han hecho», dijo con expresión severa, su mirada firme y decidida. Después de la grabación, Aurora cogió el teléfono y llamó a su abogado. Sus dos hijos, como si fueran a morir, lloraban desconsoladamente, mientras ella esperaba satisfecha que se completara la llamada. Cuando su abogado contestó, Aurora habló con una frialdad que sus hijos nunca habían visto en ella. «Salvador, ¿recibiste la confesión que te envié en este momento? Bien. Ahora puedes proceder a eliminar inmediatamente a estos dos sinvergüenzas de mi testamento», ordenó, claramente irritada. Ricardo y Luisa, al escuchar esto, quedaron aún más aterrorizados. «Madre, por favor, no nos desheredes. Podemos cambiar, te lo prometemos», clamaron, sus voces llenas de desesperación. Aurora, sin embargo, no mostró piedad. «Han traicionado mi confianza de la peor manera posible. No hay lugar para ustedes en mi vida ni en mi legado», dijo, sus palabras cortantes como cuchillos. Sus hijos, ahora comprendiendo la totalidad de su error y la determinación de su madre, cayeron de rodillas, llorando aún más fuerte, mientras Aurora les daba la espalda. La sala, que había sido testigo de tantas celebraciones, ahora era un escenario de dolor y arrepentimiento. La fría realidad de sus acciones y la implacable justicia de su madre les mostraron a Ricardo y Luisa que habían subestimado gravemente a la mujer que les dio la vida. Cuando Ricardo y Luisa escucharon la conversación, se sorprendieron y entraron en pánico. El tiempo se acababa y la muerte parecía inminente. La empresaria esperó a que la llamada terminara y luego se dirigió a sus hijos por última vez. «Espero que esta lección les quede grabada para siempre. No hay redención para quienes actúan con tanta vileza», concluyó antes de abandonar la sala, dejándolos a solas con su desesperación y el temor de la muerte inminente. Aurora tomó su bolso y comenzó a caminar hacia la puerta, mientras los dos gritaban desesperados: «Mamá, ¿nos vas a dejar morir? Danos el antídoto», gritaron los dos con terror en sus rostros. Pero volviéndose hacia ellos por última vez, la anciana les reveló la verdad. «No existe antídoto. Nunca envenenaría a mis propios hijos. Sabía de su plan desde el principio», dijo con una mirada de decepción y tristeza. Los hermanos inmediatamente dejaron de toser como si se hubieran asfixiado y quedaron atónitos, sin poder creerlo. Su madre los había engañado, utilizando su propio complot contra ellos. La realidad de sus acciones y las consecuencias los golpeaban duramente, ahora que estaban fuera del testamento. La lección había sido dura pero necesaria. Habían planeado lo peor contra su propia madre, y ahora enfrentan las consecuencias de sus oscuros actos. Pero ¿cómo se enteró la anciana del diabólico plan de sus hijos, si estaban siendo tan cuidadosos? La respuesta nos remonta a unos días antes, cuando los hermanos, en un momento de falsa seguridad, detallaron su plan mortal. ¿Recuerdas aquel día que estaban probando las tartas y la viejita tuvo que irse para solucionar un problema con las entregas de la empresa? Bueno, mientras Ricardo y Luisa tramaban su macabro plan en la cocina, Aurora, por casualidad, se dio cuenta de que había olvidado su bufanda en el sofá de la sala. Volvió a buscarla, pero los dos, perdidos en sus planes maquiavélicos, ni siquiera se dieron cuenta ni la oyeron entrar en la habitación. Al entrar a la casa, la mujer escuchó las voces de sus hijos hablando de algún veneno. Impulsada por la curiosidad, se acercó en silencio.
Ocultar lo que escuchó la dejó petrificada y sintiéndose traicionada. Sus propios hijos estaban planeando su muerte. En cuanto esa vieja bruja se coma el pastel envenenado, su dinero será nuestro, dijo Ricardo. Con una sonrisa cruel, Luisa añadió detalles sobre el veneno que había elegido, asegurándose de que parecería un infarto. Conmocionada y devastada, Aurora se retiró en silencio con una tormenta de emociones arrasando su corazón. Esa noche lloró sola, lamentándose por la avaricia y los niños malvados que había criado. Pero ella era una mujer de acción, decidida a darles una lección a los dos delincuentes, y también ideó un plan. Antes de la fiesta cambió el pastel envenenado por uno seguro, y para dar el golpe final, planeaba fingir que había envenenado su bebida. Y después de eso, después de que confesaron su crimen, dándole todo lo que necesitaba, para no solo sacarlos del testamento, sino desheredarlos a ambos. Estaba dicho y hecho. El abogado preparó los papeles rápidamente, y en menos de 24 horas, Ricardo y Luisa ya no tenían ninguna relación jurídica con la empresaria. Los hermanos no podían creer que todo esto hubiera sido orquestado por su propia madre. No podían aceptar que habían cavado su propia tumba y que todo lo que habían planeado había salido mal. Es más, con la confesión en la mano serían detenidos. «Mamá, por favor, perdónanos». Ambos lloraron ya sin miedo a morir, pero ahora con un miedo tremendo de estar en la cárcel para siempre por intento de asesinato. La señora Aurora, con una mirada de asco y odio, ni siquiera parecía la misma persona. «Tienen suerte de que no le mostraré esto a la policía. Ustedes son una vergüenza para mí», comentó la mujer. Dio media vuelta y se alejó, dejando a sus hijos solos con su propia vergüenza y arrepentimiento, cerrando un capítulo doloroso en su vida. Sus últimas palabras fueron algo que marcó las mentes de los dos cretinos. «Ustedes ya no son mis hijos». Después de eso, la anciana tomó decisiones que cambiarían la estructura de su familia y su herencia para siempre. Con la determinación de una mujer que vio el verdadero carácter de sus hijos, comenzó a reestructurar su vida y su legado. Lo primero que hizo fue, con una nueva perspectiva de lo que realmente importaba, decidir donar parte de su fortuna a la caridad. Eligió organizaciones que trabajan con niños desfavorecidos y proyectos de investigación médica que siempre habían estado cerca de su corazón. «Es hora de que mi riqueza marque una diferencia en el mundo de una manera que sé que es correcta», le dijo a su abogado Salvador durante una reunión de cómo gastaría su dinero. La noticia de la generosidad de la señora Aurora se difundió rápidamente, y la comunidad la aclamó por su gesto desinteresado. La visión de una anciana que se enfrentó a la codicia de sus propios hijos y decidió ayudar a los necesitados inspiró a muchos. Para Ricardo y Luisa, las consecuencias de sus acciones fueron severas e inmediatas. No solo fueron apartados del testamento, sino que también fueron desalojados de la mansión familiar. Aquella madre herida no podía tolerar la presencia bajo su techo de quienes habían conspirado contra su vida. «Ya no son mis hijos, así que recojan sus cosas y salgan de aquí ya. Nunca volverán a encontrar consuelo bajo mi techo», declaró. Sin una pizca de amor por ellos en su corazón, los hermanos, ahora despojados de su herencia y del lujo en el que habían vivido, tuvieron que afrontar la dura y fría realidad del mundo. Se vieron obligados a arreglárselas y vivir dificultades que nunca habían imaginado. La humillación de ser conocidos como los niños que intentaron matar a su propia madre por codicia los perseguía, haciendo que cada paso hacia un nuevo comienzo fuera más desafiante. La anciana, ahora un símbolo de fuerza y generosidad, continuó su vida con dignidad y propósito, y encontró la paz, mientras sus antiguos hijos nunca la volvieron a ver y lamentaron amargamente todas sus acciones. Y si te gustó esta historia, estoy seguro de que el próximo video que aparezca en tu pantalla también te conmoverá. No olvides suscribirte, darnos un me gusta y activar la campanita de notificaciones para no perderte ninguno de nuestros próximos videos. Nos vemos en la próxima conmovedora historia.